La ciudad de Monterrey ardía bajo el sol del norte. Sus avenidas anchas y el ruido constante de autobuses parecían esconder un pulso oscuro, como si detrás de los centros comerciales y los rascacielos hubiera un latido primitivo que nadie quería conocer. Fue ahí donde el cazador decidió aparecer nuevamente. Había pasado meses desde el último crimen en San Croix. La prensa hablaba de desapariciones sin resolver, pero el nombre del cazador se había diluido entre los titulares de narcotráfico y corrupción política. Eso era lo que más le gustaba, la invisibilidad que le daba la rutina de una sociedad distraída. Sabía que era el momento perfecto para reclamar atención con un nuevo acto. El cazador eligió como presa a un hombre de negocios llamado Efraín, un influyente empresario del ramo textil. A primera vista, no parecía tener nada en común con las víctimas anteriores, pero para él todo tenía sentido. El hombre era símbolo de un poder corrupto, alguien que había levantado fábricas a costa de explotar a sus trabajadores. Daniel veía en Efraín la hipocresía del mundo moderno, un lobo vestido de traje, protegido por el dinero y escoltas, pero hasta los lobos podían ser cazados. Lo siguió durante días, estudiando su rutina con paciencia como depredador. Efraín salía todas las mañanas de su residencia en San Pedro Garza, en una camioneta blindada, rodeado de guardias. Lo dejaban en su oficina del centro, donde pasaba horas en juntas interminables. Pero los miércoles descubrió Daniel que tenía un hábito distinto. Visitaba en secreto un departamento en la colonia Obispado. Ahí lo esperaba una joven amante de tiempo completo, a quien mantenía oculta de su familia. Ese detalle fue la grieta que el cazador necesitaba. El miércoles por la noche, Daniel se vistió de negro y preparó el escenario. Forzó la cerradura del departamento con una habilidad fría de quien ha repetido la rutina escenas de veces. Dentro, la sala estaba iluminada tenuamente por una lámpara encendida. El lugar olía a perfume barato y cigarro. Sobre la mesa había 2 capas de vino aún vacías. La joven amante no estaba. Había salido a visitar a su madre en otra colonia. El silencio lo envolvió y esperó. Horas después Efraín entró, se quitó el saco, dejó las llaves sobre la mesa y suspiró como un hombre que se sentía intocable. Entonces Daniel salió de las sombras. Buenas noches, señor Efraín. El empresario giró sorprendido con los ojos abiertos de par en par. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo entraste? Un cazador vino hacia su presa. Respondió Daniel con voz serena. Efraín intentó correr hacia la puerta, pero Daniel lo interceptó con un golpe seco en el estómago. El cazador no mataba por impulso, lo hacía con método. Sacó de su mochila una cuerda y lo amarró a la silla del comedor. Luego colocó frente a él un espejo de cuerpo entero que había traído consigo. Esa era su marca, obligar a la víctima a mirarse en su propio reflejo antes del final, Mírate bien, Efraín. dijo mientras ajustaba las sogas. Toda tu vida te escondiste tras el dinero, tras las escoltas, tras las apariencias. Pero aquí no hay guardaespaldas, no hay billetes, no hay nadie que te salve. Solo estás tú y el reflejo de lo que realmente eres. El empresario dudaba, forcejeaba, gritaba, insultaba y amenazaba, pero Daniel solo escuchaba el sonido de su respiración entrecortada. Sacó de su bolsillo un cuchillo afilado, lo colocó sobre la mesa y dejó que brillara bajo la luz tenue. Ellos, Continuó el cazador señalando el espejo. los que trabajaron hasta morir en tus fábricas, los que nunca tuvieron un futuro por tu avaricia. Ellos me guían, yo no elijo. Ellos señalan. Efraín sollozó. El miedo había roto la carcasa de hombre poderoso. En sus ojos Daniel vio lo mismo que había visto en todas sus presas, esa súplica muda que nunca lo detenía. El cadáver de Efraín apareció al día siguiente, atado a una silla frente a un espejo manchado de sangre. En el apartamento del obispado, la noticia ocurrió como pólvora en Monterrey. La prensa habló de un ajuste de cuentas, de un crimen pasional, incluso de un ataque de grupos criminales. Pero cuando las autoridades observaron la escena con más detalle, reconocieron el patrón. Un inspector que había seguido los casos anteriores en San Croix levantó la voz. El cazador había regresado. Esa noche Daniel observó las noticias desde una habitación de hotel en el centro de la ciudad. Veía cómo la policía balbuceaba hipótesis y cómo los periodistas construían historias llenas de especulación. Nadie entendía que él no mataba al azar, sino que ejecutaba un juicio que la justicia ordinaria no podía. El eco de los noticieros llenaba la habitación cuando de pronto su celular vibró. Era un mensaje anónimo. Te vi. Dejaste huella.
No eres el único que caza. L. Daniel sintió un escalofrío recorrer la espalda. No estaba solo. Había alguien más observando sus movimientos. Alguien que firmaba con una simple letra L. Durante los días siguientes, Daniel percibió señales extrañas. Una silueta que lo seguía a la distancia. Un sobre dejado bajo su puerta, con recortes de periódicos sobre los crímenes pasados. Una carta escrita a mano donde alguien lo llamaba hermano de sombra. Esa presencia invisible lo alteraba. El cazador siempre había operado en soledad. La idea de otro como él despertaba una mezcla de curiosidad y amenaza. Pero lo más inquietante fue el segundo mensaje. No basta un espejo, Daniel. El mundo necesita un incendio. Déjame mostrarte cómo. Monterrey hervía de tensión. La policía aumentó los retenes. Los medios gritaban titulares sobre el regreso del asesino serial. En medio del caos, Daniel sintió por primera vez que su cacería había dejado de ser un acto individual. Había creado un eco, y alguien en las sombras quería convertirlo en algo mayor, más violento, más visible. El cazador había dejado de ser invisible y ahora se preguntaba. ¿Habré cazado demasiado cerca de otra bestia? Fin.